Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo espero que todos en su familia estén bien y gracias por haberse conectado a ver esta charla. Agradezco la invitación a todo el personal que estuvo involucrado para que se llevara a cabo esta ponencia que es de alguna forma importante. Yo les voy a hablar ahora de infecciones de las vías respiratorias y racionalización de uso de antibióticos en los niños. Vamos a empezar por clasificar las enfermedades de las vías respiratorias altas. Sin lugar a dudas, todos los que estamos aquí, que somos médicos, hemos visto pacientes con infección de vías respiratorias altas y llega un momento en que no estás tan seguro si las infecciones que estás viendo en ese momento es de origen no infeccioso o es de origen infeccioso, porque tiene las mismas características clínicas, algunos procesos no infecciosos, pero también los infecciosos. Entonces vamos a ver, dentro de las infecciones, de las enfermedades no infecciosas, está la rinitis alérgica, que sabemos que tiene rinorrea, que tiene tos, que tiene estornudo, que tiene congestión nasal. Y dentro de las enfermedades respiratorias no infecciosas está el asma. Y dentro de las infecciosas son aquellas enfermedades que están condicionadas por virus o por bacterias. Y estas enfermedades es muy difícil saber si tenemos un proceso infeccioso, un proceso alérgico y que está complicado con virus, o es un problema alérgico que está combinado con un virus, pero además con una bacteria. Entonces, realmente estamos ante un problema importante, pero ahora vamos a ver la diferencia entre cada una de ellos. Dentro de los procesos infecciosos condicionados por bacterias o por virus, pues vamos a tener la faringitis, la faringomidalitis, la rinosinusitis y la otitis media aguda. En la Ciudad de México o en la República Mexicana tenemos un órgano importante que es la Dirección General de Epidemiología, el cual nos está reportando que en el año 2020 hubo más de 14 millones de casos de infección respiratoria aguda, más de 14 millones de casos nuevos. Obviamente, aquí tenemos como primera causa, pero también tenemos otitis media aguda, con 500,000 casos, faringitis y faringomidalitis con 163,000 casos, COVID, ¿verdad? No más que esto ya forma parte de las infecciones respiratorias inferiores, así como la influenza y las neumonías. Al conjuntar ahora todas las infecciones respiratorias, que son lo que nos interesa en este momento, pues vamos a ver que al conjuntar todas las enfermedades son más de 17 millones de casos nuevos, es decir, más de 17 consultas a los médicos de primer contacto sobre todo, considerando que los médicos de primer contacto somos pues, todos los que vemos niños y ya seamos médicos generales, médicos familiares o especialistas. Y el resfriado común en especial condiciona el 80% de las consultas que condicionan que el niño se ha llevado al médico. Ahora bien, dentro de estas más de 14 millones de casos nuevos en toda la población, más de 5 millones de casos, el 41%, está dado en niños y el resto en la demás población. Pero sería importante conocer de estos más de 5 millones de casos nuevos, cuántos corresponden a la rinitis alérgica y cuántas son de infecciones recurrentes. Conociendo que las infecciones recurrentes son cuando se presentan más de 6 episodios en un año. Es algo sumamente importante. Ahora bien, vamos a ver qué tan importantes son el tamaño de los microorganismos ambientales. Fíjense en ustedes, les voy a platicar. Es todo un reto respirar. Nosotros además por respirar inhalamos 10,000 litros de aire en 24 horas. Y ese aire está compuesto por muchísimos gérmenes. Dentro de esas tenemos partículas de 2 a 10 micras y
estas bacterias, estas partículas, van a estar dadas por virus y bacterias. No obstante, estas bacterias pueden condicionar enfermedades invasivas, como es el Haemophilus influenza, como el Neisseria, como es el estreptococo, como el Bordetella pertussis. Y los virus, como es la influenza, el adenovirus, el rinovirus. Pero también tenemos partículas más pequeñas, que son menores de 10 micras, que estas alcanzan directamente al alveolo y enferman. Dentro de los virus, tenemos el virus de sarampión, el virus del COVID, varicela, herpes zóster. Sin embargo, no nada más estos virus los vamos a inhalar, también se pueden transmitir a través de contacto, donde las gotitas de Früher caen y algún paciente susceptible las toca y al tocarse la cara, pues también se está infectando. Y otras partículas que son entre 1.5 a 10 micras y que no son infecciosas, es el polen y los humos. Como ven, realmente es todo un reto respirar, porque tú estás respirando y te estás llevando muchísimas partículas de diferentes especies a tu organismo. ¿Y de qué depende que se presente la enfermedad o la infección? Pues muy importante, depende del ambiente, es un triángulo. El ambiente se relaciona con el tipo de microbio y con el tipo de hospedero. Ya que sabemos que los niños son los que más se enferman, y vamos a verlo más adelante. ¿Pero qué es una infección? Pues es el resultado entre el germen patógeno y el huésped susceptible. ¿Y qué es la enfermedad? Pues es el resultado de la infección por germen patógeno y el huésped. Entonces, hablando de gérmenes patógenos que nos pueden dar inclusive enfermedades invasivas, vamos a hablar ahora de una sinusitis o la rinosinusitis. Vamos a ver que esta enfermedad, de acuerdo a los consensos, pues no es más que la inflamación de uno o más senos paranasales que ocurre habitualmente como una complicación de una infección respiratoria viral de vías respiratorias superiores, cuando dura más de 10 días. Dentro de la epidemiología de la sinusitis, vamos a ver que es un padecimiento universal. Europa, todo el mundo tenemos ese problema de presentar una rinosinusitis como una complicación. No hay predilección de raza ni de sexo. Se presenta a cualquier edad, sin embargo, tiene más afinidad de presentarse en niños y en adultos mayores de 65 años, porque por una parte en los niños el sistema inmune está inmaduro y en los mayores de 65 años el sistema inmune está debilitado. Entonces, es importante, puede acompañarse o confundirse con una rinitis alérgica, como lo decíamos al inicio de la plática, pues porque tenemos algunos datos clínicos muy semejantes, solamente que la alergia pues no da fiebre. Dentro de la epidemiología vamos a ver que el 5% de los niños hospitalizados sufren alguna complicación y que los niños presentan entre 6 a 8 episodios de infecciones respiratorias al año, que era lo que comentamos al inicio de la plática. Cuando presentan más de 8 episodios, estamos hablando de una infección respiratoria recurrente. Y bueno, pues fíjense que el 5 al 10% presentan sinusitis bacteriana aguda del total de los casos y que afecta sobre todo a los niños de 4 a 7 años de edad y en segundo lugar a los adolescentes. Pero vamos a ver ahora, ¿qué está pasando con el ambiente? ¿Cómo influye el ambiente en este padecimiento? Pues vean ustedes, aquí hay una imagen muy bonita, yo creo que ustedes la han visto pues en los parques o tal vez en el jardín de sus casas. Bueno, pues este es el polen. Entonces, cuando un paciente es alérgico, es un factor de riesgo para que se presente, la propia alergia va a ser una inflamación. Y si esa inflamación por un polen se agrega un virus, pues ya es una complicación. Y si agrega una bacteria, bueno, pues ya se hace más. Entonces, los factores ambientales que tienen que ver con un proceso de rinosinusitis es como antecedente que tengamos a un paciente con alergia respiratoria, que sea asmático, porque aquí ya tenemos una inflamación
que se complique con un virus, o aunque no sea asmático, que inicie con una infección viral y después pase una bacteriana. Otro factor es asistir a guardería. Está bien estudiado que todos los niños, entre más temprano se presenten a una guardería, más infecciones presentan. Y eso está relacionado porque son espacios pequeños y a veces son, pues, más de 10 o 15 pequeñitos que están en un área como de 4x4. Y bueno, sabiendo que el niño que trae una bacteria, al estornudar, y bueno, al niño, como le decimos, que se tape la nariz, la naricita cuando estornude, o que haga el sello con el brazo, es difícil. Entonces, cada vez que uno de los niños, pues, tosa, va a excretar esa bacteria y va a infectar 1 metro a la redonda. Es por eso que es un riesgo asistir a guardería, perdón. También cuando tenemos fumadores en casa, es importante porque el humo del tabaco también va a condicionar un daño en el epitelio para que pueda drenar totalmente el material a los pequeñitos. Otro factor es infecciones respiratorias recurrentes, el clima frío, natación. Y bueno, ¿qué pasa con el hospedero? Aquí es bien importante porque sabemos que los niños pequeñitos tienen un sistema inmune inmaduro y por lo tanto su sistema innato pues no va a responder tan rápidamente como los niños más grandecitos. Otro factor de riesgo es la hiperplasia de cornetes, el reflujo gastroesofágico, la desviación del tabique nasal, que en muchas ocasiones es lo que tiene el paciente y que habría que corregirlo para que deje de enfermarse. La atopia familiar es un factor importante. Recordemos que cuando la mamá es fumadora y está embarazada, o es asmática o alérgica, tiene un riesgo esa criatura al nacer de tener más riesgo de hacer un proceso alérgico y por supuesto enfermar y complicarse con una bacteria o con un virus. ¿Y la función de los senos paranasales para qué nos sirven? Bueno, pues es un filtro para calentar el aire que inspiramos. Además va a dar una inmunorespuesta a los alergenos y a los contaminantes, pero protege la delicada estructura de esta vía totalmente y es un sitio anatómicamente estéril. Dentro de las definiciones que tenemos, pues la sinusitis aguda es una infección bacteriana de los senos paranasales menos de 30 días de duración, que es a lo que nos vamos a enfocar ahora. Y bueno, ¿de qué se nos van a enfermar nuestros pequeñitos? Y dijimos que por virus. Pero es importante saber cómo circulan los virus. Miren ustedes, ahora que estamos en el mes de mayo y junio, aunque está todo el esquema para que ustedes lo vean, de lo que se pueden enfermar nuestros niños son por rinovirus, por metapneumovirus, por adenovirus, virus de la influenza 3 y por supuesto de SARS-CoV-2, que es el virus que llegó para quedarse. Entonces, conocer la circulación de los virus es muy importante para que tú puedas condicionar y saber si estás con un pequeñito con un cuadro respiratorio, puedas saber ante qué estás. Entonces, hay que conocer, importante, cómo está colonizada la nariz de nuestros pequeñitos. Pues miren, está colonizada por Streptococcus pneumoniae hasta un 50-60%, por Haemophilus influenza no tipificable, por Moraxella catarrhalis, de tal forma que estos 3 gérmenes que colonizan la nariz son los responsables de las infecciones bacterianas que presenta el pequeñito. Por eso, pues nos puede dar sinusitis, otitis, los mismos gérmenes. Y Streptococcus pneumonias, por ejemplo. Por eso, sabiendo que los virus son los que más son frecuentes que condicionan la rhinosinusitis, y de acuerdo a la estación que estamos ahorita en la primavera, el 85% de los agentes que se llegan a identificar pues son virus, iniciando por los rinovirus, por adenovirus, parainfluenza, metapneumovirus y el SARS-CoV-2. Estos son los virus responsables en la estación de primavera. Aquí les muestro un estudio del Instituto Nacional de Pediatría que está publicado en el 2019, donde el estudio fue buscar o identificar el perfil epidemiológico de la neumonía viral mediante el uso de pruebas moleculares.
Ingresaron 183 casos de neumonía adquirida en la comunidad y todos los niños fueron menores de 18 años. Y ellos identificaron el 78% solo un virus y en el 22% hubo coinfección bacteriana. Y donde hubo más de 2 virus, también fue un problema importante. En este hospital, el primer germen que se aisló como causante de neumonía fue el rinovirus, seguido por virus sincicial respiratorio, metapneumovirus y la influenza. En otro estudio mexicano también, llevado a cabo en San Luis Potosí, donde se estudió cuál era la tasa de ingresos y muerte en las unidades de cuidados intensivos de los niños que ingresaron con infección del tracto respiratorio inferior, donde fue identificado el virus sincicial respiratorio. Fíjense que ingresaron 1,153 niños con infección por virus sincicial respiratorio y 60 niños ingresaron a la UCI y fallecieron 12. Por lo tanto, en este estudio nos está consolidando que el virus que condiciona más mortalidad es virus sincicial respiratorio. En este mismo estudio, es solamente para mostrarles a ustedes que los niños eran previamente sanos y con una condición predisponente y realmente los niños sanos fueron los que más se identificaron aquí de 0 a 3 meses. Entonces es importante considerar la edad para poder determinar los virus. En este otro estudio del Hospital Infantil de México, donde se identificaron los virus respiratorios detectados en niños mexicanos menores de 5 años con neumonía adquirida en la comunidad, se identificó, bueno, para empezar fue un estudio multicéntrico, prospectivo, transversal, y ingresaron niños de 1 mes a 5 años de edad con el diagnóstico clínico o radiológico de neumonía. En total ingresaron 1,404 niños. El virus que más se identificó fue el virus sincicial respiratorio tipo A en el 22,8%, seguido por los enterovirus y los metapneumovirus. En este estudio del doctor Talmarón, donde se identificó dentro de la sinusitis bacteriana aguda que complica el secundario una infección respiratoria, ingresaron 294 pacientes de 6 a 35 meses y se presentaron 1,295 episodios de infección respiratoria. En el 8% de los pacientes complicaron con una sinusitis aguda bacteriana. Sin embargo, al hacer la identificación de gérmenes, el 63% se aislaron virus y el rinovirus en este estudio fue el que más se identificó. Dentro de las bacterianas, el 99% se aisló polimicrobiana. Dentro de ellas, el 56% fue Moraxella catarrhalis, seguido por Streptococcus pneumoniae. En este otro estudio, también del doctor de Muri, se ingresaron 2,202, en el año 2012 a 2016, ingresaron 323 pacientes, donde 237 completaron el seguimiento de los casos. Se obtuvieron muestras muy detalladas entre el día 3 y el día 10 y se identificaron el 81% con infección respiratoria superior con aislamiento viral. El 76% de la sinusitis aguda tuvieron aislamiento viral y el germen que más identificaron fue virus sincicial respiratorio. ¿Y qué pasa cuando son bacterianas? Pues cuando son bacterianas se identifican justamente los gérmenes que están colonizando la cavidad nasal y faríngea. Y bueno, los gérmenes que están identificados en una sinusitis aguda es la Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, tanto en una sinusitis aguda como subaguda, como crónica, solamente que en diferente proporción, pero están identificados en los grupos de edad entre los menores de 5 años, pero también en los 12 años. Entonces, estos gérmenes son muy importantes que los tengamos presentes porque son los que condicionan la sinusitis, aunque también la otitis. Dentro de la fisiopatología, pues sabemos que hay un edema de mucosa importante y que está condicionado por la alergia, por virus, y que esta inflamación va a ser una obstrucción del ostium para que drene
y esto va a condicionar una estasis de secreción, pudiendo condicionar una hipoxia. En los pequeñitos, por esos tapones de moco tan importantes y el edema. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la rinosinusitis? Pues va a haber tos en un 50%, congestión nasal en un 50%, escurrimiento nasal en un 80%, halitosis en un 30% y fiebre. En este estudio del doctor Demuri, donde él identificó cuáles eran las infecciones respiratorias superiores no complicadas, él le está reportando que la duración es de 5 a 10 días con síntomas que se resuelven sin antibiótico en la sinusitis aguda bacteriana. Que el pico de intensidad de la fiebre es más elevada en el segundo día y que los síntomas respiratorios más elevados o más importantes es alrededor del cuarto día y después se asciende. Por lo tanto, una descarga nasal inicialmente hialina y posteriormente se hace purulenta. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un diagnóstico? Bueno, pues tenemos que no son tan precisas ni tan importantes tomarle a todos los pacientes imágenes radiográficas, pero cuando son necesarias se solicita la proyección Waters porque nos va a servir para ver los senos maxilar y frontal. Y la tipo Caldwell para ver los senos panasales etmoidales. Sin embargo, ¿es importante tomar estudios de imagen? No son necesarios. La sinusitis es clínica. Un interrogatorio dirigido, una buena exploración física nos va a llevar al diagnóstico. Y la tomografía, cuando la solicitamos, no nos puede dar tantos cambios porque la tomografía puede mostrar cambios en los senos paranasales hasta en un 80% de los casos de resfriados. Realmente la tomografía se solicita cuando se sospeche de una complicación. Y sí hay un estudio que podemos hacer que tiene una especificidad del 75%, que es la rinoscopía anterior. Y vamos a hallar en esta rinoscopía anterior hiperemia, edema de mucosa, edema de cornetes, secreción purulenta, pólipos, cambios en los síntomas luego de un vasoconstrictor. Esta es una de las formas de llegar al diagnóstico. Y bueno, entonces, ¿cuál sería el tratamiento para controlar el proceso infeccioso en niños con rinosinusitis? Pues vamos a ver que es muy importante que dirijamos el medicamento individualizando a cada pacientito, porque sabemos que hay niños que no, por la edad aún no pueden tragar las tabletas, entonces necesitamos usar jarabitos o suspensiones. Y las inyecciones dejarla como una fase de segunda o tercera línea, porque es muy probable que la mamá pues no le acabe de poner todas las inyecciones, ¿no? Y además pues son otros riesgos. Por eso tenemos que individualizar a cada paciente. ¿Y cuáles son los objetivos de tratamiento? Pues restablecer la ventilación de los senos paranasales, restablecer la motilidad mucociliar, así como la permeabilidad nasal y el olfato, prevenir complicaciones. ¿Y qué tengo que considerar al seleccionar un antibiótico? Recuerden ustedes que donde hay pus o donde hay ese moco amarillento espeso, como es en los casos de la rinosinusitis, esa secreción es muy ácida. Y necesitamos tener un antibiótico de elección para ese sitio anatómico donde lo necesitamos, que alcance la concentración mínima inhibitoria bactericida para que ese paciente salga adelante. Por lo tanto, hay que considerar el huésped y dentro del huésped, ¿qué tenemos que considerar? La edad. La edad nos va a ayudar a determinar el patógeno. También tenemos que considerar cómo está la madurez del sistema inmune. Sabemos que los niños menores de 4 años su sistema inmune está inmaduro. Entonces es un parámetro importante
para que podamos valorarlo. Otro factor, si el niño va a guarderías o no, si recibió antibiótico en el mes anterior, ¿qué antibióticos? Porque es importante considerar en el paciente cómo están sus barreras innatas de defensa, cómo funciona el hígado, cómo funciona el riñón. Recordando que la farmacocinética y la farmacodinamia es muy importante tenerla en mente en el momento de dirigir un antibiótico. Considerar el microorganismo, como en este caso de la rinosinusitis que dijimos que es Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, que además estos gérmenes son productores de beta-lactamasas. Entonces, tenemos que estar identificados de qué microorganismo está involucrado. Conociendo que estos gérmenes son productores de beta-lactamasas, pero también pueden realizar otros mecanismos de resistencia. Entonces, hay que dirigir el antibiótico al sitio blanco donde lo vayamos a querer. Y también es importante considerar que la sensibilidad es muy importante que ustedes vean cómo está dentro de su área, en su hospital. Porque a veces en los mismos hospitales de la misma institución, pero otras sedes, los gérmenes pueden variar entre el primero, el segundo y luego al tercero. Entonces es importante ver cuál es la sensibilidad local donde ustedes tienen a su paciente. Entonces es muy importante seleccionar el antibiótico, recordar la farmacocinética para que tengamos bien claro cuál es la mejor vía de absorción para el pequeñito, cómo es el mecanismo de acción que necesitamos, cuál es la concentración que necesitamos en el sitio anatómico, cuál es la dosis adecuada y si hay interacción con otros medicamentos. Ahora es muy importante considerar que la relación entre la farmacocinética y la farmacodinamia es el resultado clínico de una eficacia, porque vamos a poder garantizar que el antibiótico penetre a donde necesitamos y que además sea con un efecto bactericida. Por eso, yo les quiero comentar que en relación a la rinosinusitis, están varios importantes libros y artículos donde nos dicen que el tratamiento para la rinosinusitis es con amoxicilina. Amoxicilina como primera instancia en el cetococo sensible y se maneja 45 miligramos por kilo por día en 2 tomas. Pero cuando este pequeñito que tenemos ya recibió antibiótico previo y no ha respondido, estamos pensando que es un Streptococcus pneumoniae no sensible. Y entonces utilizaremos la amoxicilina de 80 a 90 miligramos por kilo, pero unido a un inhibidor de beta-lactamasas. Porque si es un productor de beta-lactamasas, pues tenemos que utilizar uno que la inhiba. Por eso, estas bibliografías nos avalan que debemos usar amoxicilina con Survactam, que es un inhibidor de beta-lactamasas. Y en casos especiales en los niños que están vomitando, entonces, o que no estarían en tratamiento, entonces pasaremos a las inyecciones, que en este caso sería ceftriaxona. Entonces, en la primera línea de tratamiento tenemos que tener bien presente estos 3 gérmenes y cuáles son y cuál es su alta producción de beta-lactamasas. Entonces vamos a ver que el Streptococcus pneumoniae tiene una alta resistencia de un 10 o un 15%, que el Haemophilus influenza tiene de un 50% y Moraxella catarrhalis de un 90 a un 100%. Por eso es importante que consideramos la primera línea de antibiótico con la dosis adecuada y especificada que sea después del desayuno, después de la cena, porque dentro de todo lo que tenemos que conocer del medicamento, pues cómo se absorbe mejor. Y la segunda línea, bueno, pues tenemos cefalosporinas de segunda y tercera generación o quinolonas. Yo les quiero mostrar aquí este estudio en el año 2000, donde por primera vez se está identificando, se publicó que la amoxicilina Survactam
es una alternativa para una infección respiratoria extrahospitalaria, debido a una cobertura para el tratamiento de estas enfermedades que realmente con muy buena evolución. Aquí hay otro estudio que les quiero mostrar del año 2016, donde se hizo un estudio comparativo de la eficacia y seguridad de amoxicilina sulbactam versus amoxicilina clavulanato. Ambos son inhibidores de beta-lactamasas. En este estudio ingresaron 179 niños con infección de vía respiratoria. En el grupo A, con 91 pacientes, se les dio amoxicilina sulbactam y al grupo B con 88 amoxicilina con ácido clavulánico. Dentro de los datos de eficacia y seguridad, pues estuvo revisando los signos y síntomas iniciales y todos los eventos adversos, los cambios en el parámetros de laboratorio y los cambios de signos y síntomas en los días específicos. Y en los resultados encontramos que la tasa de curación clínica para amoxicilina fue superior a amoxiclavulanato. Entonces, como vemos, es una opción segura y eficaz para estos gérmenes. No obstante, en el libro de la OPS del 2020-2022, el tratamiento de enfermedades infecciosas, ellos también nos dicen que una de las opciones es amoxicilina para este tipo de pacientes que presentan una infección bacteriana con gérmenes no sensibles. Y bueno, casi terminamos. Les quiero comentar ahora que sigamos con las medidas profilácticas en patógenos respiratorios. Sabemos que los patógenos respiratorios los inhalamos y es una de las formas por las cuales pues, nos infectamos y nos enfermamos, pero también por contacto, justamente por las gotitas de fluido que comentábamos, que están en el medio, en el aire, y que caen justamente en muebles, en escritorios, en los expedientes. Y si no te lavas las manos, pues bueno, es una forma de que te infectes. Por eso debemos de seguir usando cubrebocas. El lavado de manos frecuente, se ha demostrado que te lavas las manos y a los 20 minutos ya otra vez estás colonizado. No tocarse la cara con ninguna parte de la cara con las manos sucias, guardar nuestra sana distancia, seguir cuidándonos, no acudir a lugares concurridos. Hay que seguir saludándonos todavía de lejitos, a uno abrazos, a uno besos, por ahora. Usar pañuelo desechable cuando sea necesario. Y vigilar que nuestros pacientes tengan el esquema completo de vacunación de acuerdo a la edad. Comer frutas de temporada y verduras con una dieta balanceada. Y cuando sea necesario, es conveniente usar inmunomoduladores en infecciones agudas o en infecciones recurrentes. Actualmente contamos con inmunomodulador o inmunoestimulador que la verdad da muy buen resultado y lo puedes usar justamente al mismo tiempo que un antibiótico en los niños, sobre todo que tienen un sistema inmune inmaduro, o en los mayores de 65 años que tienen un sistema inmune debilitado. Pues muchas gracias, muchas gracias. Aquí está mi correo para cualquier duda. Quedo a sus órdenes. Hasta luego.